Estamos ya en ampliación de noticias, martes 9 de septiembre, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Buenos días, ¿cómo están todos? Patricia, Raúl, amigos, bienvenidos. Vamos a conversar con el congresista Juan Carlos Seguren, miembro de la Comisión de Economía y Presupuesto. Bueno, pues mañana se inicia, hoy día empieza ya el debate sobre el presupuesto 2015 y mañana el Premier y Ministro de Economía sustentarán dicho tema ante el Pleno del Congreso. Hay efectivamente pues varios, como siempre ocurre, el presupuesto es un tema en realidad no de conversación, sino que es un tema vital en el cual de alguna manera se advierten pues progresos, omisiones, y nadie termina muy contento. Es como un presupuesto familiar, que hay alguno de los chicos que dice, bueno, pero papá, ¿y entonces qué hacemos? Las galletas, los caramelos, no, pero es que los pasajes, bueno. Bienvenido, congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, don Raúl, Ricardo, Patricia. Bienvenido. Efectivamente. La primera pregunta que le quiero hacer es esa. Digamos, ¿hay una compatibilidad entre los anuncios notables que tuvo el presidente y la primera ministra con lo que ofrece, el espectáculo que ofrece el presupuesto? En el fondo, bien sabemos que los ministros de Economía son lo menos políticos que hay y son los que tienen que cuadrar las cifras, así que en este sentido podría haber incompatibilidades, diferencias, aparte que después veremos ya omisiones y descuidos. Yo veo que ya hay protestas por lo pronto con el FONAVI, por los que no se incluye nada para los fonavistas. En el cuadro general, ¿seguimos la línea entusiasta de la primera ministra y del presidente en materia presupuestal? En términos generales sí, don Raúl. No solo por dos sectores que han crecido significativamente su presupuesto. En el caso de educación hay un incremento de 22.7%, muy significativo, y en el caso de salud similar, 22.5%, es decir, dos sectores eminentemente sociales que tienen que ver directamente salud con el corto plazo, bienestar de corto plazo de las personas, y educación, bienestar en el mediano y largo plazo. Sí ha habido una coherencia y un correlato entre el mensaje del presidente, la premiera Najara y lo expresado en el proyecto de ley de presupuesto. La crítica era congresista, formulada por usted también, entre otros, en que se les incrementaba el presupuesto, y eso todos lo queremos, suena saludable en principio, pero sí sin antes haber verificado una mejora en la administración de los recursos que ya tenían. No habían avanzado en la ejecución de su presupuesto, no lo gastaban, no lo invertían. ¿Cómo marcha eso? Ahí no marcha bien. O sea, la ejecución de este año, sobre todo en el presupuesto de inversiones de estos dos sectores particularmente, y en especial el sector educación, viene con un enorme retraso. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos al día de hoy, no hay que perder expectativas para el próximo año, porque recordemos que es el presupuesto para el próximo año, ¿no? Entonces, esperemos pues que mejoren las capacidades. Hay unos planes de interacción en alianzas público-privadas, tanto del sector salud como del sector educación, para mejorar los procesos de inversión, pero a la fecha los niveles de ejecución de estos ministerios no es bueno. Ahora, entrando un poquito más a lo macro, el presupuesto nacional se ha incrementado en 9.8%. Eso es bastante bueno. De un año a otro, estar en un nivel de incremento de aproximadamente 10% es alentador. Las bases sobre las cuales se sustenta este crecimiento del presupuesto es un crecimiento del PBI de 6%. Lo mismo dijeron y lo mismo se planteó para este año, y ya vemos que el crecimiento de este año va a estar alrededor de entre 3 y 4. Entre 3 y 4, entonces es un objetivo optimista. La inflación planteada es 2.9, que más o menos está alineado con los analistas económicos, 2.9, 3%. El tipo de cambio, 2.90. En el dólar también parece razonable. Vamos a tener una balanza comercial deficitaria en 2.000 millones, lo que vamos a importar es menor a lo que vamos a exportar, y vamos a tener un déficit fiscal de 0.4. Ese dato de déficit fiscal de 0.4 es para estar atentos, porque después de muchos años pasamos a un escenario deficitario.
los últimos años hemos tenido... Calculado y previsto, ¿no? Positivo. Por el MEF en este caso. Que Planteado por el MEF, está, ¿no?, en el multianual. Así es. O sea, no es que se les haya escapado de las manos, sino que están decididos a gastar un poco más de lo que tienen por una razón de coyuntura. Exactamente, ¿no? exactamente, porque se puede retraer. O sea, si no quieres déficit, sencillamente ajustas, gastas menos, haces menos inversión, reduces el presupuesto. Entonces, es una variable que se puede manejar y ese rango de 0.4 está dentro del marco normativo macroeconómico, se puede hacer. Se puede hacer, así pero es. si es una alarma, no es el ideal. Así es. No es el ideal y no es sostenible ahora, en el tiempo. El punto más complicado, y que ya está dando lugar a varias preocupaciones y protestas, sobre todo en las regiones, es lo que está detrás de esta distribución, sobre todo para regiones, el tema del canon, y el argumento de que puede ser un presupuesto centralista, ¿no es cierto? Que es una discusión compleja, porque ya hemos visto que en el tema de la regionalización, usted sobre todo ha señalado también, a veces ha habido suficiente asignación presupuestaria, pero no cumplimiento de metas, en consecuencia el ritmo de inversión y de gasto ha ido lento. Al mismo tiempo, el gobierno toma la decisión ahora de centralizar un poco el gasto, tanto a nivel de economía cuanto a nivel del despacho presidencial y asignación mayor a sectores sociales. Independientemente, pues, de que uno pueda decir este es excesivamente centralista, de hecho se está intentando o no dar una solución a este problema de la distribución del canon, por un lado, a lograr que en efecto las regiones tengan mayor eficacia en el gasto y que no se dediquen pues a cosas que no tienen mayor relevancia, y finalmente, si eso no viable, que en lo que se refiere a infraestructuras y trabajos nacionales generales, el Estado disponga del suficiente dinero, porque se supone que puede ser más activo en una situación como la que se está dando, que es combatir la desaceleración. Por lo menos eso es lo que se supone. Sí, ahí sí no encontramos suficiente coherencia. Ya no podemos hablar de un sesgo centralista, sino un claro mensaje centralista. Ya no hay discusión, ya no hay que hay un sesgo, hay una tendencia y hay una vocación centralista que se expresa en las cifras. Hemos pasado del 2013 de una administración del presupuesto por parte del gobierno nacional del orden del 67% del total. Para el 2015 esto ha subido 6 puntos y ahora el gobierno nacional va a administrar el 73%, de 67 a 73. La explicación, la justificación podría estar en que el gobierno nacional es más eficiente para administrar los recursos y en consecuencia captura más recursos. Ha decidido ir más rápido y generalmente cuando hay una sola mano, en lugar de 23, se puede ser a veces un poco en más teoría rápido. Suena bastante lógico, pero las cifras también nos dicen que es lo contrario. De acuerdo al último ranking de inversión, tenemos que el que lidera la inversión son los gobiernos regionales con el 43.2% de avance, seguido de los gobiernos locales con 36%, y el gobierno nacional en último lugar con 22. Es decir, el que va último en eficiencia, el que va último en velocidad de gasto, hoy pretende tener más recursos e incrementa el presupuesto que va a estar en su administración. Ahora, el problema ahí es que no podemos... A ver, no importa quién gasta más plata, sino quién la gasta mejor. ¿Quién la gasta mejor? Y algunos datos que estamos viendo sobre el manejo presupuestario en regiones, Ancash, por ejemplo, que tienen cantidad increíble de dinero y que vamos a reconocerlo, en su ranking siempre salía muy bien. Mejor no hubiera salido tan bien, porque ahora resulta que ese muy bien tenía que ver con lo rápido que se estaban llevando el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a que estos índices, que son recontra importantes, se puedan cruzar con información de calidad de gasto, para que sea completo el cuadro, digamos? Claro, ¿no? ahí hay dos elementos que creo que son técnicos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el SNIP. O sea, si realmente los proyectos han pasado el filtro del SNIP, quiere decir que reúnen calidad y son económica y socialmente rentables. Y la segunda variable es la supervisión física de la obra, si le pusieron la cantidad de cemento, de fierro suficiente, o las bases estuvieron bien hechas, lo cual ya tiene que ver con la Contraloría. Y que además ¿no? es un trabajo más difícil. Pero son herramientas de control. La ley de presupuesto es de política, la decisión política
expresada en números, expresada en sectores, expresada en una distribución geográfica. ¿Y qué pasa en ello? Tenemos que el gasto corriente va a crecer para el 2015 11.7% y el gasto de capital 5.8%. Ahí tenemos una segunda lucecita de alarma. El ideal es que crezca más la inversión que el gasto. Pero en este presupuesto está creciendo el gasto corriente más del doble que la inversión. Bueno, pero el dato razonable es si está creciendo educación y salud y policía, maestros, médicos, enfermeras. Es razonable. Sin embargo, cuando se entra a gasto corriente permanente, si no se tiene muy bien estructurado el crecimiento, la inversión, comienzas a generar más adelante temas justamente de déficit presupuestario. Dos aspectos. ¿Es bueno o es malo que crezca el presupuesto asignado al despacho presidencial, que viene conociendo en cada periodo incremento? Y luego Fonavi, que ya han protestado, por supuesto, los fonavistas. Sí, a ver, buena, pero en realidad hay tres sectores que son los que crecen de manera espectacular. Dijimos, uno es educación, otro es salud y el tercero es el despacho presidencial. Creo que todos hemos aplaudido y felicitado el crecimiento del presupuesto de educación y salud, dos sectores sociales que necesitan recursos, pero ¿cómo nos explicamos que el despacho presidencial haya crecido su presupuesto en 19.5%? El presidente se va a mover más, va a viajar más, va a comer más, va a salir a hacer más ejercicio, la señora Nadine tendrá más viajes de por medio. No lo sabemos y debería ser una de las respuestas, no porque el monto cuantitativamente sea relevante, estamos hablando de 39 millones, sino porque cualitativamente debe tener una respuesta. Cuando los funcionarios públicos comienzan a hacer crecer sistemáticamente y abultadamente su presupuesto de gastos, tiene que ser justificado. Y además usted ha hecho una advertencia de que este presupuesto tiene un sesgo clara y altamente centralista. Sin lugar a dudas, y se expresa más aún cuando vemos cómo va a invertirse, ya no el gasto en general, sino específicamente las inversiones, que como viene demostrando el señor Castañeda, inversiones matan galán, ¿no? La gente quiere obras y en ese escenario de obras específicamente hay un incremento significativo, relevante, pero que básicamente está orientado al gobierno nacional. Quien va a hacer obras en el Perú va a ser el gobierno nacional. O sea, ¿qué tenemos? Vacas gordas para el gobierno nacional, vacas flacas para las regiones y vacas escuálidas para los municipios. La pregunta es cuáles son las vacas mejores. Las vacas mejores. Las más eficientes. No, eso tenemos que verlo. Una vaca gorda no es eficiente. Una vaca gorda no es eficiente. Desmayada, pues. Porque el gobierno nacional va a crecer para inversiones 15.6%, los gobiernos regionales decrecen en menos 4.5%, y los gobiernos locales, y de ahí van a comenzar los problemas, disminuyen en menos 16.6%. 8:23, continuamos con el congresista Juan Carlos Eguren, que estamos ayudándonos a ver un poco los sesgos y las características, en fin, del presupuesto, la ejecución presupuestaria para el próximo año, que es en realidad decisiva, como sabemos, porque el tiempo corre y el gobierno va sintiendo los efectos del tiempo, precisamente. A ver, quedaba pendiente un poquito, congresista, lo del Fonavi, que es un tema verdaderamente complicado, ¿no es cierto? Además que se presta mucho a oferta electoral también, ¿no? Por un lado, pero por otra parte, la verdad que si cualquiera de nosotros fuera fonavista, pues terminaría en una depresión espantosa, porque son años de años, ¿no? Respuesta, ¿no? Donde tenemos cantidades de candidatos que nos ofrecen soluciones y se ha jugado con y no funciona, pues no, realmente. Ahora, ¿cuán de esto en verdad no solo es solucionable, sino en definitiva cuando no se puede hacer? Y vaya, hagamos un franqueamiento y veamos otras posibilidades de colaborar y ayudar a esta gente que sin duda vive sobre la base de la esperanza, pero el retardo también. Sí, eso es lo que se conoce como la deuda social, que tiene dos grandes rubros. El primero, más antiguo, tiene que ver con los famosos devengados,
tiene que ver con los temas de luto, a viudas, etcétera, etcétera. Sí, de vengados que parecen de venganza en muchos Que casos. son de venganzas. En esto se avanzó en el presupuesto para este año, en teoría. Se fijaron 1.000 millones para pagar de vengados a todos aquellos que tengan sentencias consentidas o ejecutoriadas. Sin embargo, hasta el día de hoy, estando presupuestado, no se ha cumplido. O sea, ya tenemos los primeros engañados, defraudados, son todos aquellos que tenían su sentencia, que iban a ser pagadas, iban a ser honradas este año, y en la ley de presupuesto se fijó 1.000 millones. Hasta el día de hoy no se ha cumplido. Pero eso es una barbaridad. ¿No? Una barbaridad, promesa financiada, con presupuesto establecido y ¿De qué depende? que están organizando una base de datos, que están haciendo para ver cómo priorizan. Una mecedora. O sea, en realidad están esperando que se muera un poquito. Que disminuya, digamos. Qué horror, pero ya bueno. presupuestado, don Raúl. Pues estamos No, hablando para de todos gente aquellos que tengan extremadamente necesitada. Por y lo con demás. edad avanzada. Así es. Y no eran grandes montos individuales, o sea, esto iba a cubrir a más del 90% de todos los acreedores del Estado con deudas menores a 50.000 soles. ¿No? Pero ¿cómo está quedando? Porque los fonavistas, la gente que estaba esperando durante muchos años, entro que ahí. pagó algunas inscripciones incluso, Ricardo, que han visto, entro ahí, por eso dije que son dos temas. les prometen Mira. varias cosas en titulares de varios periódicos. Finalmente, ¿qué queda? De vengados 1.000 millones no de se vengados gastaron. 1.000 millones están presupuestados, debemos pedirle, exigirle todo el mundo al gobierno que los pague, están en la caja para ser pagados. Y el segundo tema son el tema de Fonavi, los famosos fonamistas que, salvo mejor entender, revisando el proyecto de ley de pies a cabeza, no hemos encontrado ninguna partida para pago de Fonavi, pese a que el Estado los ha hecho empadronar una y mil veces. El Estado y el presidente ha dicho que se va a pagar. Este año se dijo, no se pagó nada. Se ha dicho que se va a pagar el próximo año, pero partida presupuestaria no hay, no la he encontrado, salvo mejor padecer o que el ministro de Economía el día de mañana nos diga la partida para pagar a fonavistas está escondida, en tal rubro está Para camuflada pagar en tal parcialmente presupuesto. a fonavistas, ¿no es cierto? Comenzar a pagar, Así por es. lo menos, don Por eso Raúl. es lo que le iba a decir. ¿Qué asignación sería, digamos, la recomendable, la posible? Yo no te podría decir, pero si para sentencia se asignó 1.000 millones, asignar 1.000 o 2.000 millones para comenzar a pagar el Fonavi me parece razonable. Un presupuesto de 130.000 millones no es exagerado. Y un dato que es interesante, hay que fijar pues algún criterio, alguna política, si como Estado sé que no tengo para pagar a todos en el mismo momento, entonces comienzo a pagar en función a la edad. ¿No? Arranco ya. 2015 se pagará a todos aquellos mayores de 65 años. O sea, ya gente que ya se jubiló, que necesita, que ya su expectativa de vida es más corta, que no tiene todo el tiempo del mundo para cobrar las deudas que el Estado le debe, ¿no? Entonces, para el siguiente año, aquí ya bajas a 60, después 55, 50, 45, ¿no? Y acabas, porque más o menos la gente que comenzó el Fonavi está alrededor de 45 años. Entonces, en 5 años se paga, pero dilo con claridad, saca un cronograma y arranca con los adultos Claro, mayores. lo mejor sería aquí el realismo, ¿no es cierto? Así es. El realismo, Lo la descarnado, transparencia. no el engaño. Así es. Porque eso genera expectativas que nunca se satisfacen. Y ¿no? la expectativa no satisfecha genera frustración. Y la frustración genera cólera. En personas que ya de por sí están pues disminuidas, no solo por es. edad, Además sino hay- por ingreso. Además ¿no es hay un cierto? mandato del Tribunal Constitucional, no se puede obviar, ¿no? Así es. Se tiene que buscar una salida, tal vez no, Y una no sa- darle la plata a todo el mundo en la mano de frente, de acuerdo, pero una salida, ¿no? Así es. Y poco a poco, finalmente, pero si no arrancas, si no comienzas, Ahora, la todas estas expectativa es objeciones al frustrante. presupuesto se hacen llegar al Ejecutivo. Son parte del debate. Son parte del Son debate. parte del debate, son Y parte de me la imagino discusión. que el MEF tendrá que tener una respuesta para cada una de estas consultas. Seguramente que sí, algunas cosas se podrán ajustar, modificar, variar, siempre hay no es un amplio espacio, No. eso también es importante decir a todos los sectores, porque nos hacen unas colas que da pena en realidad, porque van a pedir que el Congreso haga grandes modificaciones y es
realmente difícil, porque todos piden mayor presupuesto. Claro. La pregunta es a quién le quito. Claro. Entonces, si vienen los de justicia, ¿no? A decir, necesitamos más presupuesto, No, y además, a pues, justicia le tenemos que decir, ¿a quién le quito? hay una A los política. fiscales, al Poder Judicial. Entonces, A la es primera- difícil. Además hay un norte, pues A la una primera política. dama. Se supone que hay un norte de política nacional. Hay un norte, don ¿Cierto? Raúl, hay un Porque norte. lo otro es pues la colección de peticionarios, que siempre será, Sí. por supuesto, numerosa. No, nosotros el concepto de presupuesto en general es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que crece razonablemente, con un déficit fiscal que está dentro de la regla fiscal de oro, ¿no? Pero que corregible, por supuesto, como siempre. Es Muy corregible. bien. Hay algunas disparidades en el tema de centralismo, por ejemplo. También hay dudas que seguramente ya los parlamentarios, más en temas más pequeños, como el presupuesto de sus propias regiones, porque todos o no todos crecen y hay crecimientos bien disímiles. Sí. Hay, por ejemplo, tal vez entendible, Ancash va a tener una disminución como región de menos 7.6% de recursos. Bueno, al que debería que disminuir es a Álvarez, ¿no? No castigar a la No región. castigar a Que la reste. región. Y tienes otras regiones muy satisfechas, seguramente estarán con crecimiento de 20.9% como La Libertad. Entonces, a nivel regional sí encuentras Sí. una disparidad muy grande. Ahora, depende desde mucho negativos hasta pero ahí depende de positivos. cuántos proyectos se tiene, cuáles son más viables, cuáles son más interesantes, y además, efectivamente, pues hay regiones que tienen, digamos, un crecimiento mayor en términos ya de productividad, de exportación, en fin, ¿no? Sí. Entonces, Y también depende de canon minero, Sí, canon así es. gasífero, canon petrolero, ¿no? Varios canon que son asignaciones directas que van fluctuando en el tiempo. Pero sí, este tema De acuerdo. seguramente será. bueno, va a de ser muy análisis más interesante detallado. seguir el debate, pues, ¿no? Y sobre todo este tema del canon, que no es el tema del cañón. El tema del canon, Raúl, para terminar, si me permites, vamos 3 años con la promesa. Hace 3 años el presidente de la República se presenta el 28 de julio y dice, vamos a presentar un proyecto. Al siguiente año, 2013, vamos a presentar un proyecto. 2014, vamos a presentar. Por favor, Por eso hacía- presenten el proyecto. Hacía la broma del cañón, el cañoncito de Castilla. El cañoncito. Que no dispara. ¿Cuándo disparará? Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas como gracias. siempre, congresista Juan Carlos Seguren. Vamos a hacer una pausa y luego conversamos con la señora Fedia Castro Melgarejo, la expresiva alcaldesa de la convención. Como bien sabemos, allí continúan los problemas. El Ejecutivo ha nombrado una comisión de alto nivel. Irá ahí el ministro de Agricultura, el viceministro también de Medioambiental. Así que vamos a ver.